Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Nada, en un principio vamos a dar una parte del módulo bastante importante en la cual veréis que vamos a trabajar lo que es la reparación de paneles de aluminio. Contamos con diferentes materiales en nuestras carrocerías y es importante que sepáis trabajar con todos ellos. Sobre todo a día de hoy vamos a contar con lo que sería como elemento más utilizado el acero, pero el segundo metal más usado es en automoción, en este caso el aluminio. Tenemos una carrocería de un Audi A8 y podemos ver que además a partir del año 2000 el uso de piezas exteriores, incluso en algunas estructuras de coche, como la que veis en imagen o la serie 5 de BMW, el Q7, Z8, Mercedes de la serie B, el GLA, como veis ahí los Volvos también y muchos más han incorporado este metal. Por lo tanto, nosotros como técnicos debemos de saber posteriormente cómo proceder con él, porque va a ser más complejo, os lo digo ya, ¿vale? También que sepáis que no se ha utilizado el aluminio puro, sino que siempre se utilizan aleaciones con otros metales, ¿vale? Y entonces se mezcla el aluminio con magnesio, manganeso y mejora las cualidades mecánicas. Todo esto lo tendremos en cuenta a la hora de que estos materiales se comportan de forma diferente por sus propiedades y por lo tanto nosotros también trabajaremos de forma diferente. Bien, comentar un poco así a nivel cultura general del aluminio, que es muy abundante en el planeta, pero el problema es que es muy caro de procesar, por eso vemos que vale 10 veces más que el hierro. Entonces es importante, ¿vale?, que sepáis que se extrae de la bauxita simplemente y que se puede reciclar. Y eso es importante para nosotros para seguir el ciclo del material. Y esto nunca debemos de pensar que no tiene valor. Ya sabéis, y como vimos en residuos, que nosotros debemos de acabar el ciclo de estos materiales pensando en que tienen un valor y que tienen una segunda vida, con lo que es importante que conozcáis que el aluminio es reciclable, incluso es más barato de reciclar que de extraer de la bauxita, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí que nos vamos a centrar ya en el material a nivel técnico, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que tiene unas propiedades muy específicas. La primera es que es un material ligero y por eso se está utilizando cada vez más. Vemos que los vehículos eléctricos además incorporan que los pesos para consumir menos, ya que las baterías pesan bastante, deben de aminorar. Por lo tanto, se utiliza mucho este material en los nuevos diseños. Vemos que aparte de ser ligero, su punto de fusión es muy bajo, son 660 grados. Pensar que estamos trabajando con aceros en soldadura y estamos valorando temperaturas de 1400, con lo que estamos hablando de que la soldadura va a ser más compleja, ¿de acuerdo? También deciros que es un buen conductor térmico, eso significa que va a comunicar enseguida y disipar la temperatura, con lo que veremos que necesitaremos para soldar meterle más potencia inicial porque si no la va a disipar. Y además vamos a necesitar atemperar en muchos casos para que no empiece una temperatura ambiente, sino que nosotros ya antes de realizar ninguna operación le metamos unos 160 grados. Veréis cómo posteriormente. También deciros que es un buen conductor eléctrico y que eso va a hacer que, por ejemplo, la soldadura por puntos no esté aconsejada para este material, porque pensar que punto de resistencia realmente se genera calor, temperatura en las chapas gracias a la resistencia que oponen los metales. Claro, si es tan buen conductor, ahí no va a generar casi calor y lo va a proyectar, va a deformar y va a ser un problema. Con lo que ya os digo que está desaconsejada en este tipo de carrocerías de aluminio, ¿vale? Y también importante decir que es blando y maleable. Veremos que cuando trabajemos con él se va a marcar muy fácilmente y eso va a hacer que tengamos que cambiar tanto de útiles como de técnicas, ¿de acuerdo? Y ahora la última cuestión que os pongo ahí al final de la diapositiva es que es muy característico el óxido que presenta. El aluminio también se oxida, pero cuando vemos una pieza de acero que con su contenido en hierro le dejamos un tiempo y se oxida, parece como un polvillo de color anaranjado o de color marrón y nos da una clara imagen de que se ha oxidado. El aluminio es diferente. De hecho, es una película gris que se crea superficialmente y el problema que nosotros encontramos es que ese óxido ha cambiado sus propiedades y ahora funde a unos 2000 grados. ¿Qué pasa si tenemos una chapa, que la parte es importante, el sustrato es aluminio, pero arriba se ha creado esa película? Cuando nosotros metamos cualquier nivel de soldadura,
lo que estamos viendo es que estamos intentando soldar algo que está a 2000 grados y abajo hay otra cosa que está a 660, con lo que se van a generar muchos problemas. Y las técnicas, por lo tanto, lo primero siempre es retirar esa capa superficial de óxido que es la alumina, ¿de acuerdo? Bien, ya empezáis un poquito a trabajar vosotros, vamos a hacer la primera actividad, la actividad 1, y quiero que me citéis las propiedades del aluminio. Importantes también que ya vayáis conociendo el mercado, que conocéis ya bastante, pero que tenéis que seguir metiéndoos más. Y la segunda parte de la actividad es que me digáis ejemplos de vehículos que gastan este aluminio en sus carrocerías. ¿De acuerdo? Bien, paráis un poquito y hacemos esta actividad tranquilamente. Bien, la soldadura de aluminio. Vamos a meternos ya en técnicas de trabajo. Como os he comentado por sus propiedades, vamos a tener que centrarnos. Entonces, requeriremos siempre de soldaduras eléctricas protegidas por gases inertes. A día de hoy yo sé que en otros módulos y en el mío ya hemos tenido en algún momento algún pequeño intrusión en temas de soldadura, aunque no son el objetivo de, en este caso, elementos metálicos y sintéticos. Y sí que habéis visto la MIG-MAC, ¿de acuerdo? La hemos trabajado con acero, pero bueno, en un principio quiero que sepáis que la MIG también se adapta a lo que sería, ¿vale? Como veis en esta imagen, soldaduras para aluminio, ¿de acuerdo? Veremos qué cambios debemos de realizar y en qué momento se debe de utilizar una técnica u otra, ¿de acuerdo? Comentaros que también una de las más utilizadas es la TIG. Veremos un poquito sobre la TIG, que es en base del tungsteno, ¿vale? Es el electrodo no consumible que vamos a utilizar y cómo trabaja este tipo de soldaduras, ¿de acuerdo? La que nunca podemos gastar, por lo tanto, es la de puntos de resistencia, ¿de acuerdo? Por lo que os he comentado anteriormente. Vamos a ver un poquito más estas. Bien, la soldadura TIG, la de tungsteno, ¿vale? Es tungsten intergas. Y vamos a utilizar un electrodo, como veis en esta pequeña imagen, ¿vale? Que ya posteriormente la veremos en grande. Y estos son los equipos, como veis son diferentes a los de la MIG-MAC, ¿vale? No va a haber un carrete que alimente lo que sería esta manguera para que aquí acabe como la MIG soltando ese electrodo consumible, sino que lo que tenemos es un electrodo que no se va a consumir, ¿vale? No se desgasta. Por lo tanto, para dosificar material necesitaremos siempre un material de aporte, ¿de acuerdo? También son soldaduras que es interesante proteger, ¿vale? Y veremos que la más utilizada en aluminio, si veis un poquito de vídeos y veis un poquito de lo que os muestro en aules, veréis cómo es algo muy utilizado, ¿de acuerdo? De hecho, en América, por ejemplo, la TIG está muy arraigada y la verdad es que la evolución ha sido muy positiva, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos un poquito lo que os comentaba. Esta sería la pistola, este sería el tungsteno, que es el electrodo no consumible que os comentaba, normalmente pues con circonio, torio. Entonces ahí lo van a alear para mejorar las propiedades y según si también podríamos gastarla esta tipología de soldadura para aceros, cambiaremos por ejemplo el electrodo, cambiaremos por ejemplo lo que sería el afilado, el tipo de corriente, de continua alterna, una serie de cuestiones, ¿vale? Que sí que es cierto que esta máquina debemos de regular anteriormente, como es el pregar, la rampa inicial, corrientes principales. Es un tanto más compleja la regulación, posteriormente la soldadura, la técnica de trabajo, combinaríamos lo que sería el movimiento de pistola con el movimiento del material de aporte, ¿de acuerdo? En un principio vamos a seguir teniendo un gas de protección, como veis aquí, y vamos a seguir trabajando de forma eléctrica porque se crea un arco eléctrico el cual va a ir generando ese calor que necesitamos para ir creando ese material fundido tanto del material base como el material de aporte que vamos poco a poco generando un nuevo cordón. Bien, la MIG es algo más conocido yo creo que para todos vosotros, es la de Metal Inert Gas. En los equipos de acero tenemos que hacer algunos cambios, como por ejemplo tenemos que cambiar el hilo, ahora necesitamos que ya no sea un hilo de aluminio, siempre vamos a soldar con el mismo metal, con lo que vamos a cambiarlo por uno de aluminio, ¿de acuerdo? Cambiaremos también la guía, esa funda que va por la manguera en acero se gasta metálica, aquí la vamos a pasar a un material como el aluminio es blando, necesitamos algo que no erosione y el teflón nos confiere ese tipo de sirgas o mangueras, ¿vale? Para poder guiar mejor sin dañar el nuevo carrete que hemos puesto de aluminio. La boquilla necesitamos que sea también de un diámetro superior, si estamos gastando un hilo de 0,8 la pondremos de 1
y así nos aseguraremos que tampoco hayan problemas a la hora del paso y de la dosificación de ese material. Bien, de la misma manera vamos a tener que cambiar los rodillos de arrastre, ¿vale? En vez de ser acabados en triángulo, serán más acabados en U, para no dañar ni generar ningún cambio de forma en el hilo de arrastre, ¿vale? Y también vamos a bajar un poquito la presión de los rodillos, ¿de acuerdo? La presión de los rodillos básicamente también para no aplastar. El gas vamos a trabajar siempre con inertes, como es el argón, y los mejores equipos son los de arco pulsado, ya que te van a permitir soldar espesores muy pequeños. Recordar, 660 grados, soldarlo es bastante difícil, con lo que seguiremos pensando en esta técnica con la máquina ya preparada, ¿de acuerdo? Junto con la TIG van a ser las dos más utilizadas. Aquí podemos ver, como ya conocéis, es de forma similar, la entrada de gas por la tobera, ¿vale? Nos protege la zona del lecho de fusión, y aquí lo que vamos a ver es que vamos a trabajar con un material de aporte, que se genera un arco eléctrico, y que el electrodo en este caso sí que es continuo y es el mismo que vamos a aportar en la soldadura, ¿de acuerdo? A diferencia de la TIG, que tendríamos aquí una varilla de material de aporte, en la MIG ya la tenemos, que va a ser dosificada en el mismo punto de pistola, ¿de acuerdo? Bien, en un principio trabajaremos un poquito ahora y vamos a intentar explicar las diferentes soldaduras que se pueden utilizar con el aluminio. Hablar un poquito, ¿de acuerdo? Y recordar también en la actividad 3 que necesitamos también tener claro si la soldadura de punto de resistencia es apropiada para el aluminio y que me expliquéis si sí o si no el motivo del cual, ¿de acuerdo? Bien, vamos a trabajar y seguiremos en breve. Bien, vamos a trabajar ahora y entender que hemos hablado de que va a ser diferente el material, van a ser diferentes las técnicas, por lo tanto van a ser diferentes las herramientas también que vamos a utilizar. Y mucho cuidado, vamos a hablar de equipo y maquinaria y quiero que entendáis que una herramienta que esté trabajando con aceros, posteriormente no podemos comenzar a trabajar con aluminios y volver a aceros, no podemos compartir esa herramienta. Mucho cuidado, se contamina la herramienta de un material a otro y cuando trabajamos hacemos pequeñas incursiones y vamos haciendo una alteración que va a ser problemas posteriores de corrosión, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el aluminio, por sus propiedades ya hemos hablado que vamos a necesitar técnicas nuevas, máquinas nuevas, herramientas, como vais a ver, tanto para limpieza y preparación, como para la preparación de la superficie, para desabollar con acceso, para conformar sin acceso o para una sustitución que tengamos que hacer una nueva unión. Así que, importante lo que os voy a comentar. Vamos a ello. En cuanto a herramientas para la limpieza y la preparación, ya os he dicho que es importante trabajar con el aluminio conociendo su temperatura, ya que fundimos a los 660 y necesitamos atemperar. Además, quiero que penséis otra cosa. Cuando vayáis trabajando y familiarizándoos con este material, veréis que el aluminio, cuando le metemos calor, no va a cambiar su color, ¿de acuerdo? No nos va a dar esa información. Yo al acero le damos un poquito de potencia con la MIG y enseguida veremos cómo va poniéndose rojo, naranja, va cambiando un color que nos va a ir dando informaciones. El aluminio, ahí estáis fuera de juego, ¿de acuerdo? Importante que el atemperado tenemos que controlar llegar a unos 160. ¿Cómo podemos controlar una temperatura en un metal que no cambia de color? Bien, pues aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con pinturas térmicas. ¿Qué es una pintura térmica? Normalmente los lápices termocromáticos son como una especie de tiza que tú pintas en la zona que vas a querer soldar posteriormente, a temperar, por lo tanto, inicialmente, y vas a ver que conforme vas dosificando de poco a poco una temperatura, va a ir subiendo la temperatura del material. Como hemos pintado sobre el mismo, esa pintura tiene la característica y la propiedad de cambiar su color cuando alcanza la temperatura. Por ejemplo, en la imagen veis un lápiz termocromático de 100 grados. Técnico pinta y posteriormente aplica calor. Cuando aplicas calor suficiente, el cambio del color que se está generando en esa pintura te está dando la información de que lo tienes a 160 y ok, siguiente operación de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta, por ejemplo, rapidita. Vamos a ella.
qué son las pinturas térmicas y para qué se gastan. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra herramienta. Herramientas para preparación de superficies. Hemos hablado anteriormente de la alúmina. Problema. Óxido del aluminio, muy negativo para trabajarlo. Primero, retirarlo. Para eliminarlo, pensemos que vamos a gastar cepillos, ¿vale? Como lo que veis en la imagen, con púas de acero inoxidable, pero recordar, no cepillo acero, no cepillo posteriormente aluminio, no cepillo acero, porque al final contaminaríamos el cepillo, contaminaríamos la pieza. ¿De acuerdo? Si lo que queréis es eliminar pintura, recordar la Clean Street, el disco de nylon expandido, ¿vale? No calienta, pensar que el rozamiento de todo abrasivo va a ser un problema a la hora también de los calentamientos y cambios estructurales del aluminio, y es importante, por lo tanto, que gastéis este y no otros, como por ejemplo el 1000 hojas y demás. Este sería el más apropiado. Y recordar, cuando vamos a trabajar también el lijado, importante, ¿vale? Desde una P80 a P1 200, importante conectar siempre a aspiración, ¿vale? Vamos a intentar todo ese polvo que generamos en el lijado, es un polvo muy tóxico y necesitaremos a la hora de preparar superficies y utilizar estas tres diferentes técnicas, eliminaciones de óxidos, pinturas y el lijado de la propia pieza, tener en cuenta siempre conectamos aspiración para no tener problemas, ¿de acuerdo? Bien, pregunta rápida. ¿Qué equipo utilizas para eliminar la alúmina? Eliminar la pintura y qué granos podemos utilizar para lijar y qué consideración importante deberías de tener en cuenta a la hora de proceder de forma segura. ¿De acuerdo? Vamos a por más. Desabollado con acceso. Los martillos de madera, muy útiles. ¿Por qué? Porque son más blandos. Cuando yo tengo doble acceso, la técnica de trabajo ya sabéis que es martillotas, palancas y demás cuestiones. Podemos trabajar de forma manual, ¿vale? Aquí sí que hay que tener mucho cuidado. Es un material más blando, a la mínima que le demos va a querer estirar. Ya sabéis que reduce su espesor y el estiramiento genera una rana que es muy característica de que le falta rigidez. Eso tenemos que corregirlo posteriormente, con lo que lo mejor es no darle tan fuerte y no darle con las mismas herramientas, ¿vale? Para ello vamos a trabajar con los martillos de madera que os he comentado. Dañaremos menos el material, ese aluminio que nos está dando problemillas, y también existen martillos de aluminio, ¿vale? No utilicéis el convencional porque enseguida vais a marcar y vais a disminuir espesor y estiramientos que luego tendréis que corregir. Y es más problema estirar en el aluminio que en el acero, porque el tratamiento térmico también es más complejo, ¿vale? Si gastamos las limas de repasar, son específicas también, veréis que tienen menos estriado para que el picado no vaya a ser un daño superficial de la chapa. Y los tases que utilizaremos normalmente estarán recubiertos por caucho, ¿vale? Ese recubierto de caucho de plástico absorbe y un poco no daña tampoco la parte de la sufridera, la parte inferior de la pieza que estamos intentando trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, en ese momento de que vosotros me digáis que cuando vais a trabajar con una pieza de aluminio, con acceso por ambas partes, ¿qué herramientas debes de utilizar? Habéis visto anteriormente, ¿de acuerdo? Hemos cambiado nuestros martillos de carrocero y nuestros tases con los que habéis trabajado las puertas, en este caso, de acero. Vamos a ver qué sería con el aluminio. Bien, y si llegamos al punto de que vamos a trabajar una zona que no tengo acceso, que no voy a poder meter mano por detrás, bueno, pues si solo puedo trabajar por un lado, en acero ya sabéis que trabajamos con la multifunción. Problemas que tenemos aquí, que vamos a dañar si metemos una estrella, y que tenemos que hacer un uso específico de unos equipos de soldadura, que lo que vamos a soldar es un perno roscado a la chapa, para luego, de la misma manera, tirar hacia afuera de ellos. Pero esto es una cuestión que este equipo de trabajo también lo utilizaremos y haremos alguna práctica para que vayáis familiarizando un poquito. Es diferente porque tiene una serie de descargas, ¿vale?, de altas intensidades que hacen que pueda soldar sin dañar, ¿de acuerdo? Bien, pues contármelo ahora vosotros un poquito y así cerramos y consolidamos esta cuestión. Actividad 7. Si no tengo doble acceso para resolver una abolladura en pieza de aluminio, ¿qué equipo gastas? Vamos a pensarlo, ¿de acuerdo? Bien, y una de las partes también que son operaciones básicas a la hora de realizar, en algunos casos, la reparación, es la sustitución de planchas, ¿de acuerdo? Una sustitución parcial, una sustitución total,
al final la pieza tiene que volver a su sitio y quedarse bien unida. Como os pongo aquí, ¿vale? En esa vuelta a unir vamos a solapar nuevas planchas, ¿de acuerdo? Combinaremos el remache con el pegado estructural. Importante, las soldaduras no son tan utilizadas en muchos casos porque estas dos técnicas combinadas, con la química que existe hoy en día, con el tema de adhesivos industriales, nos va a dar unas características muy buenas a la hora de las tensiones superficiales de esa unión a lo largo de su vida útil, con lo que también son más ligeras y nos confieren unas características técnicas muy apropiadas. Los tipos de remache ya conocéis algunos. Si tengo dos partes, acceso por ambas, en este caso para ponerle remache vamos a utilizar un remache macizo, y si no, pues previo taladro haremos remaches ciegos, si solo tengo acceso en una de las partes, ¿de acuerdo? En la parte exterior. Importante a la hora de hacer sustituciones, entender que es un material que, como veréis en las carrocerías que vais a ir encontrando poco a poco, sobre todo en altas gamas, en vehículos que aligeran mucho esos pesos, ya la combinación del remache con el pegado es básica. De hecho, Aston Martin en muchos vehículos consideran que es la mejor forma de unir piezas de aluminio y han sustituido la mayoría de sus soldaduras por esta técnica. Bien, contadme un poco qué pensáis vosotros, cómo se unen dos piezas de aluminio tras una sustitución. Bien, y nos vamos a la parte para mí más relevante, que son los procesos. Al hablaros ya de las técnicas de soldadura, al hablaros ya también de las nuevas herramientas para cada fase, os habéis dado cuenta de que, pues sí, la parte del aluminio es diferente. Esos diferentes métodos, por el diferente material, hacen que los procedimientos tengáis que tener cuidado a la hora de generarlos. Lo que os he puesto inicialmente son unas consideraciones básicas. La primera, es imprescindible atemperar. ¿De acuerdo? Hay que subir a 160 para poder trabajar mejor el material. Lo que os he comentado, evitar golpeos poco precisos. Marcamos, dañamos, estiramos con facilidad. Con lo que mejor, muchos golpes, pero suaves. Y trabajar siempre con las herramientas más ligeras. Aquí os enseño un material que es muy interesante. Son diferentes materiales ya, como veis, a los tases que habéis trabajado anteriormente. Este sería específico para trabajar con aluminio. Y realmente nos interesa siempre tener un equipo para este tipo de trabajos. Y recordar, herramientas no compartidas entre acero y aluminio, básico también, ¿vale? Hay talleres incluso que tienen zonas exclusivas para trabajo de aluminio, y ahí siempre están las mismas herramientas y solo trabajaríais aluminio dentro de esas zonas, con lo que tened mucho cuidado si se comparten las zonas de que no mareéis la herramienta y que la persona que realmente tenga que realizar la faena luego se encuentre con problemas en lo que serían las diferentes partes sucesivas por culpa de haber compartido, ¿de acuerdo? Con lo que tener cuidado con estas consideraciones que os comento, y nos vamos a ver los dos procesos más importantes. Hacer antes una pequeña lista de estas consideraciones y tenerlas ya base para entender lo que vamos a ver ahora posteriormente. Bien, si tengo acceso al material, siempre atemperaremos a 160, ¿de acuerdo? Veréis una temperada conmigo y luego posteriormente los haréis. Veréis también que os he puesto en un vídeo esta técnica de trabajo y veréis cómo el reconformado en basto inicialmente se puede hacer con un mazo de nylon, siempre más blandito, con una superficie amplia de golpeo, ¿vale? Para darle un poco de forma. Posteriormente, si son deformaciones puntuales, como ya sabéis trabajar, martillo, en este caso un martillo de aluminio, y un tas específico recubierto por caucho puede ser interesante, ¿de acuerdo? Si necesitáis utilizar palancas y demás, probar a hacer un poquito de fuerza con una palanca, pero que siempre tenga un borde redondeado, e intentar, si queréis también sacar algunas partes con ellas, podéis intentar hacerlo, pero siempre habiendo atemperado el material, para darle más ductibilidad y más maleabilidad, ¿de acuerdo? Explicar estos pasos básicos, ¿de acuerdo? Si tenemos dos accesos, porque ahora nos vamos a ver un acceso y veréis la máquina de pernos en funcionamiento. Bien, sin acceso, vamos a utilizar un sistema de tracción. Igual que habéis soldado la punta estrella, ya habéis retirado y extraído piezas como aletas traseras.
vamos a tener que tener algún sistema también para trabajar el aluminio. Como no vamos a poder utilizar esas técnicas de trabajo, por culpa de las propiedades del material no lo van a soportar, vamos a realizar el trabajo con el sistema de tracción con pernos, ¿de acuerdo? Vamos a preparar y regularlo primero la máquina, veréis que en muchos casos son equipos sencillitos de trabajar, y lo que vamos a hacer es limpiar bien la zona de trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a retirar la pintura, vamos a retirar el óxido, y para eso ya sabéis que la Clean Street, si es pintura o el óxido, vamos a utilizar el cepillo de púas, recordarlo, ¿de acuerdo? Bien, ya lo tenemos preparadita y vamos a tener que coger y colocar la masa, ¿de acuerdo? Esto sigue siendo una soldadura eléctrica, pero vais a ver que tiene otro tipo de potencias, intensidades y al final sistemas de trabajo. Introduciremos entonces el perno, como veis aquí en la punta de pistola, aquí hemos introducido un perno, ¿vale? Aquí veis los pernos en esta otra imagen, para que sepáis un poquito cómo es el trabajo. Y lo que hacemos es que en el momento que apoyamos la punta de la pistola sobre la chapa, veremos que soldaremos el perno. Ahí posteriormente ya estamos trabajando la temperado a 160 y ya lo que hacemos es un tiraje, bien con martillos de inercia, con palancas, según el tipo de abolladura que tengamos. A la vez, como siempre trabajamos, cuando tiramos, vamos a ir liberando, ¿vale? Liberando esas tensiones en todo el perímetro de la abolladura. Cuando lo tengamos en su sitio, lo que vamos a hacer es ya cortar ese perno y lijar los restos que hayan quedado de material dosificado de la soldadura del mismo. ¿De acuerdo? Bien, explicarme ahora vosotros de forma rápida los pasos básicos. Si vais a trabajar una pieza de aluminio con solo un acceso, necesitáis utilizar este tipo de equipo de sistema de tracción por pernos roscados. ¿De acuerdo? Importante, veréis un vídeo también en el apartado de aules. Importante verlo y entender un poquito más antes de verlo en taller. Y por último, ya os he dicho que el aluminio es muy blando, vamos a ver que en algunos casos estiramos y necesitaremos hacer un tratamiento térmico. Muy rápido, el aluminio es muy conductor térmico, sí, necesito por lo tanto mucha potencia para que aumente la temperatura, ya que se va a perder mucho, porque va a disipar. Entonces, en este caso, normalmente vamos a trabajar con la punta de cobre. La que no utilizaremos nunca será el lápiz de carbono, porque vamos a ver que en todo ese dibujo en espiral vamos a generar muchas marcas que van a ser luego un problema para poder seguir trabajando. Mejor mucha potencia, por lo tanto punta de cobre, y con mucho cuidado a la hora de huellas y diferentes problemas que pueda ocasionar. Los tratamientos térmicos en aluminio son complejos también. Comentarme un poco la actividad 12, en la que simplemente me comentáis si debes de corregir un estiramiento en una pieza de aluminio, qué técnicas puedes gastar para hacer un tratamiento térmico, cuáles sí, cuáles no. Y finalmente nos vamos a la actividad en la cual nos iremos a hacer el cuestionario final que tenéis en la actividad de la página 144 de vuestro libro. Míralo todo, podéis consultar el libro, incluso me podéis comunicar dudas que tengáis, tanto en sesión presencial como por aquí. ¿De acuerdo? Bien. Siguientes cuestiones, nos vamos ya último temas de tercer trimestre y nos vamos a trabajar con los plásticos. Sabríamos ver un poquito el trabajo de aceros, vamos a ver un poquito el trabajo de aluminios y finalmente trabajaremos los plásticos, abordando todos los objetivos de elementos metálicos y sintéticos de automoción. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo y espero que en este tema también aprendamos un poquito más sobre este material y las técnicas de trabajo que hemos utilizado. Nos vemos en breve.